Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. La amistad, la cuestión acerca de la reflexión sobre la amistad, es en Aristóteles algo ciertamente profundo y complejo, además de que tiene una importancia capital, central, para todo su sistema filosófico, sobre todo en lo que respecta a la ética. Aristóteles trata el tema de la amistad tanto en la Ética Nicomaquia como en la Ética Eudemia, y aunque en esencia dice más o menos lo mismo en ambas obras, sí que se pueden apuntar algunas pequeñas diferencias en la Ética Eudemia que tienen tal vez una resonancia un poco más platónica. Si recordáis, hace unos días os propuse por Instagram un orden para leer lo que podríamos considerar como una teoría aristotélica de la amistad en las éticas Nicomaquia y Eudemia. Y en este episodio de hoy mi objetivo es precisamente ese: explicaros, sintetizaros, en la medida que me sea posible, los conceptos clave de mi lectura sobre esta cuestión. De una lectura, mi lectura, que no tiene nada en especial, más allá de una ordenación concreta de los capítulos y de los libros, pero que en cualquier caso creo que puede seros útil si os interesa la cuestión de la amistad en este filósofo. Pues bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que la amistad, el concepto de amistad o filía, es un concepto algo ambiguo o incierto desde nuestra perspectiva si nos fijamos en la raíz griega, en el término griego. Filía proviene del término, del verbo philein, que nosotros traducimos por amar o por querer, pero es un amar o un querer en un sentido amplio. No estamos hablando de amar o querer en el sentido, digamos, que nosotros entenderíamos amoroso, sino que es un amar o un querer muy genérico. Aristóteles nos dice incluso en la Ética Eudemia que no podemos hablar del philein, de la filía, de la amistad, en un solo sentido, sino que cuando hablamos de la filía nos referimos necesariamente a todo tipo de lazo afectivo que podamos construir con otras personas. Por tanto, dentro del significado de la palabra filía encontraríamos, obviamente, lo que todos entendemos como amigos, pero también las relaciones familiares o de parentesco, las relaciones políticas, como la de ciudadanía, o por ejemplo la de camaradería o la de concordia, y también las relaciones amorosas. Pero también, y esto podría ser para algunos llamativo, las relaciones comerciales. No obstante, y aunque el verbo philein o filía en general se refiere a muchos tipos de relaciones humanas basadas en el afecto o en el cariño, sí que tenemos en la obra de Aristóteles una especie de núcleo de significado que nos aporta algo así como una definición, unas características acerca de lo que Aristóteles entendió como filía, amistad, en un sentido o dentro de la reflexión moral. Por ejemplo, una característica fundamental de la amistad para este autor es su aspecto, su naturaleza intelectual. La amistad es para Aristóteles el resultado de una cierta elección deliberada, por lo que es necesario que haya seres racionalmente capaces para poder hablar de la existencia de amistades en sentido estricto. Esto tiene una implicación interesante que nos señala el propio autor, y es que esta manera de entender la amistad implica que no puede existir amistad propiamente hablando, por ejemplo, con los animales. Efectivamente, nuestra relación con los animales puede ser una relación de afecto y de cariño, pero en ningún caso de amistad. Del mismo modo que no podemos querer en un sentido amical, en un sentido estricto, a los objetos o a los seres inanimados, aunque también les podamos tener un cierto cariño. Y eso es porque la amistad exige, como hemos dicho, en tanto que exige una elección deliberada, exige conocimiento. Quiero decir, la amistad, que es una relación de benevolencia recíproca, esa reciprocidad exige que ambos, que los dos que van a ser amigos, sepan y reconozcan el afecto que el uno tiene hacia el otro. En cualquier caso, es obvio, sobre todo para los que tenemos mascotas, que queremos a nuestros animales y que ellos nos quieren de algún modo y que nos demuestran un cierto afecto. Sin embargo, hablar de amistad en el sentido del philein, en el sentido filosóficamente relevante,
exige esa capacidad racional de reconocer, de verbalizar y de responder ante esa relación de afecto. Es fácil, por tanto, estar de acuerdo con Aristóteles acerca de que nuestros animales no pueden tomar esa elección que implica la amistad, razón por la que, en sentido estricto, no hablamos y no podemos afirmar que seamos amigos de nuestras mascotas, sino más bien una especie de proveedores benévolos. Y esto es, en el fondo, el fondo filosófico de esto, consiste en que la moralidad, y por extensión la amistad en este sentido ético, es patrimonio exclusivo de los seres racionales, y concretamente porque esos seres racionales poseen la palabra que les permite expresar todo aquello que esa relación exige. Y eso implica que solo es posible entre seres humanos. Es interesante que nos fijemos aquí en la conclusión que podemos extraer. Y es que, para Aristóteles, lo fundamental en la amistad no es tanto saber que el otro nos quiere, sino conocer y reconocer que ese afecto de ambos amigos es declarada y deliberadamente recíproco. O sea, la idea fundamental de la amistad es que cada uno de los amigos sabe que el otro le quiere y que el otro sabe que ese uno le quiere a él. Vamos, que podemos decir que la característica básica más fundamental que define la amistad es que la amistad es una relación de benevolencia recíproca. Pero si solo definimos a la amistad como una relación de benevolencia recíproca, esto puede llevarnos a pensar, como ya vimos en un episodio anterior, en el episodio 6 acerca del amor propio, esto nos puede llevar a pensar que los amigos son solamente aquellos que se gustan de algún modo o los que se caen simplemente bien. Sin embargo, esto no es propiamente amistad. La amistad necesita, por supuesto, ese punto de partida de benevolencia, ese momento en el que nos interesa el bien de otra persona. Pero exige además un acto intelectual posterior, esta elección de la que estábamos hablando. Bien, ya sabemos que la amistad exige una elección, pero exactamente qué es lo que se elige o acerca de qué se toma esa elección. Pues lo que se elige es básicamente cuál es el fundamento de esa amistad, o sea, qué es lo que motivó en última instancia la aparición de esa benevolencia que inició el proceso de la amistad. En este sentido, Aristóteles distingue tres tipos básicamente de amistad, y todas las amistades que existen para Aristóteles son clasificables dentro de uno de estos tres tipos. Una de estas amistades la llamará la amistad perfecta, la amistad en sentido, digamos, ético, la amistad verdadera, y las otras dos serán amistades imperfectas, que participan de esa amistad perfecta. Según nos cuenta Aristóteles, podemos escoger ser amigos de otros o bien por la utilidad o por el interés que obtenemos de la relación con ellos, o bien por el placer que obtenemos, o bien con base en la virtud, es decir, en el carácter del amigo. Esto diferencia a los amigos entre aquellos que son amigos por causa de sus amigos mismos, esto quiere decir, por lo que los amigos mismamente son, y aquellos cuya amistad se fundamenta en un beneficio posterior. Un beneficio posterior que, a menudo, por no decir siempre, es contingente o accidental y temporal. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la amistad basada en el placer, que es una amistad que Aristóteles dice que es la más propia de los jóvenes, y que consiste en una relación de la que se obtiene un placer determinado, una satisfacción determinada. Para entender este tipo de amistad, un tipo de amistades que las representan, que representan esta caracterización, son las relaciones de tipo erótico-lúdicas que se establecen principalmente o más fácilmente entre los jóvenes. Quienes establecen estas relaciones lo hacen en función de lo bello que les parece el otro, o de lo agradable, o de lo placentero de la relación que entablan con el otro. El problema de estas amistades es que se basan en algo que, en primer lugar, no dura para siempre, de hecho dura más bien poco, y en segundo lugar es absolutamente accidental. Quiero decir, la belleza que hoy podemos ver en una persona concreta, la podemos ver pasado mañana en otra. O incluso podría ser que la razón por la que mantenemos esa relación con esa persona de la que vemos esa belleza, es decir, esa belleza que estamos viendo hoy en una persona determinada, la vemos porque no conocimos primero, antes que a esa, a otra cualquiera.
Pasa algo similar en naturaleza con la amistad que se basa en el interés o en la utilidad, que es la que Aristóteles dice que es propia de los comerciantes. Esta amistad, como en la anterior, no depende de quién es el otro, que es amigo nuestro, sino de qué cosa obtenemos gracias a nuestra amistad con ese otro. Por ejemplo, porque le vendemos algo, porque le compramos algo, o porque cooperamos en el trabajo, o porque compartimos los deberes, o porque estudiamos juntos. Estas amistades que son tan accidentales, tan contingentes, que son en definitiva que son imperfectas, tienen motivo evidente para su ruptura, para su disolución. Y es que si la relación que tenemos con otra persona depende de algo que, por definición, hemos dicho que es temporal y accidental, cuando esta cosa que obtenemos de la relación termina, la amistad tiende a disolverse. Por eso las amistades entre los jóvenes tienden a desintegrarse más rápidamente que las amistades entre los adultos. Del mismo modo, pasa lo mismo con las amistades que, por ejemplo, entablamos en el trabajo o en el colegio cuando vamos al colegio. Cuando basamos nuestra relación en algo que no es el carácter de la otra persona, esa relación que resulta ser imperfecta se mantiene en un continuo y permanente peligro de desaparecer. En cambio, la amistad que construimos basada en el carácter, en la virtud, esa sí es permanente, porque esa la escogemos propiamente por el amigo mismo, por cómo es el amigo mismo, y no por nada que obtengamos de él. La amistad basada en el carácter es la amistad de la que hablábamos en el episodio 6 sobre el amor propio. Es aquella que escogemos como reflejo de la relación que establecemos con nosotros mismos. Y esto en realidad tiene mucho sentido, el mismo que tenía en el episodio 6. La amistad perfecta exige tiempo y trato para establecerse, es decir, exige convivencia, compartir gustos, compartir modos de entender la vida, de ver el mundo. Y obviamente no vamos a escoger convivir con alguien tan distinto a nosotros que no lo aguantemos en absoluto. Lo razonable es que si vamos a compartir tiempo de vida, a compartir decisiones, a compartir puntos de vista, compartamos también el carácter. Sin embargo, aunque estas amistades sean naturalmente o de naturaleza permanente o como mínimo más estables por naturaleza, no debemos errar y creer que eso significa que son absolutamente irrompibles. Los verdaderos amigos o los presuntos verdaderos amigos también pueden ver disuelta su amistad por distintos motivos. El primero y más trivial es que no la ejerciten. Por ejemplo, cuando nos referimos a un amigo de la infancia con el que nos llevábamos muy bien, pero que por cuestiones de la vida pues hemos dejado de ver hace mucho tiempo. Aristóteles defiende que la distancia no es lo que rompe la amistad, sino la falta de ejercicio. Así que en relación con ese amigo de la infancia que hace tanto tiempo que no vemos, que no tratamos, con el que no hablamos, podríamos entender que a juicio de Aristóteles esa amistad pues ha desaparecido. Pero hay otros motivos por los que es posible la ruptura en este tipo de amistad. Y Aristóteles señala la confusión o el engaño. Una amistad presuntamente perfecta, es decir, basada en el carácter, se puede romper, por ejemplo, cuando esta proporción se desestabiliza. Por ejemplo, por un engaño o por una confusión, por un error. Una situación que a todos seguramente nos sonará y que sirve muy bien para ilustrar esto que hemos dicho, es aquella en la que en una relación de dos amigos que creen que lo son por el carácter, que cada uno es amigo del otro por su carácter, en realidad descubren que lo son no por el carácter del otro, sino porque tenían una tarea en común tan integrada que no la percibían propiamente como una tarea. Por ejemplo, esto podrían ser amigos del colegio, de la universidad o incluso del trabajo. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de los amigos del colegio. Normalmente en nuestra vida en el colegio tenemos unos amigos de los que creemos que somos inseparables. Y normalmente nos negamos, mientras estamos en el colegio, nos negamos a pensar en que el momento de abandonar el colegio pueda suponer que esa amistad tan inseparable desaparezca. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas amistades, o muchas de esas amistades, se construyen sobre un contexto común, el colegio, que cuando termina ya no sirve para fundamentar esas relaciones y por tanto esas relaciones desaparecen. Por eso, y os invito a que penséis en ello, la mayoría de los amigos que teníamos en la escuela no lo son en nuestra vida adulta. Y eso es porque no nos unía a ellos su misma persona, su carácter, sino la tarea o el contexto
que teníamos en común, que estábamos compartiendo. Hoy, en el rincón etimológico, recuperamos uno de los términos que definen fundamentalmente a la amistad, el concepto de benevolencia o eunoia. La benevolencia es, como sabéis, esa cualidad de quien tiene buena voluntad hacia los otros o de quien quiere el bien de los otros. Hoy no es que vayamos a encontrar en el término griego eunoia muchas referencias a nuestra vida cotidiana, pero sí creo que puede interesarnos cómo esa palabra está formada. Eunoia está formada por el prefijo eu, que significa bueno o bien, y que encontramos en palabras como eutanasia o eugenesia. Y por otro lado, por la partícula noia, que proviene del concepto nous, que traducimos por intelecto o por mente. Por tanto, la palabra eunoia hace referencia a pensar el bien o lo bueno, por lo que no es solamente una cuestión emocional lo que fundamenta la amistad, una cuestión sobre el sentir o el querer hacer el bien para otros, sino que tiene una implicación plenamente intelectual. Se refiere no solo al querer, sino también al pensar en lo bueno para el otro. De ahí que la amistad, por definición, implique una elección, es decir, una acción propia del intelecto y no del sentimiento. Aristóteles entiende también la amistad como un juego, algo así como un juego de proporciones. O bien se construye con base en lo que cada uno obtiene del otro, en igualdad de condiciones, y esto es la amistad basada en la igualdad, o bien con base en una relación de desigualdad o de superioridad, en donde uno provee y otro agradece y reconoce. La amistad perfecta es una amistad entre semejantes en carácter, y por ello es una amistad generalmente estable. Esa igualdad no es solo importante para que se inicie la amistad, sino también para que se mantenga. Y eso también vale para las amistades basadas en el placer y en la utilidad. Básicamente, lo que nos dice Aristóteles es que una condición para la amistad es que ninguno de los amigos sienta que está dando más o recibiendo del otro menos de lo que merece o necesita, puesto que esto genera un agravio que suele disolver la amistad. Este tipo de problemas son muy claros entre los amantes, o sea, en aquellas amistades basadas en el placer, ya que a menudo, y este es un ejemplo del mismo Aristóteles, uno de los amantes se queja de no estar siendo suficientemente amado por el otro, o de que el otro no está atendiendo las promesas que al inicio de la relación había hecho. En las amistades por utilidad, todo es mucho más prosaico, obviamente, pero de la misma naturaleza. Si, por ejemplo, la amistad depende de que dos personas trabajan juntas y cooperan en el trabajo que realizan, que comparten, y de repente una de ellas decide dejar de cooperar, la amistad pues se disuelve. Por tanto, la proporción es una cuestión clave para fundar las amistades, sean del tipo que sean, pero también para que se mantengan. En las amistades basadas en la desigualdad, la proporción también es algo clave, pues uno debe ser el que obtiene el beneficio y el otro normalmente el reconocimiento. Esta amistad es la que hay entre, por ejemplo, maestros y alumnos, y en donde la proporción se da en el intercambio de conocimiento, o entre un mecenas y un artista, o entre un empresario y un trabajador, o entre los padres y madres y sus hijos. La base de todas esas relaciones es un cierto tipo de afecto, pero un afecto condicionado a un rol en donde uno provee y el otro reconoce y agradece. Estas amistades también se rompen cuando esa proporción se rompe. Por ejemplo, cuando el artista no pinta para su mecenas o el mecenas no paga la obra del artista, o cuando el alumno pretende enseñar o saber más que el maestro. En definitiva, la amistad para Aristóteles tiene muchas acepciones y distintos tipos de fundamentos en su sentido más general. De hecho, tantos como lazos de afecto entre personas existan. Pero en todos esos casos, la amistad tiene en común la cuestión de la benevolencia entre los amigos. Una benevolencia recíproca y recíprocamente conocida y declarada por ambos amigos, que se construye y se mantiene gracias a una proporción y que se rompe cuando esa proporción desaparece. Valiendo esto tanto para las amistades con fundamentos temporales y accidentales, como las amistades basadas en el placer o en el interés, como en esas amistades con fundamentos más permanentes, como el carácter o el conocimiento. Bien, pues hasta aquí esta aproximación a la concepción, a la definición de amistad que nos da Aristóteles principalmente en la Ética Nicomaquia.
Nos vemos en el próximo episodio.